Resumen de la obra: Un año en el Hospital de San Lázaro, Sierra O'Reilly. La obra Un año en el Hospital de San Lázaro, escrita por Justo Sierra O'Reilly, presenta un retrato profundamente humano y estremecedor sobre la vida dentro del antiguo hospital destinado a enfermos de lepra en la ciudad de Mérida. Desde las primeras páginas, el autor introduce al lector en un ambiente de tristeza, abandono y sufrimiento, utilizando una narración observadora y emotiva que mezcla la crónica social con el testimonio moral. El relato comienza cuando el narrador recibe la oportunidad de pasar un año completo observando la vida cotidiana dentro del Hospital de San Lázaro. El edificio aparece descrito como un lugar apartado del resto de la sociedad, casi como si fuera un mundo separado. Las paredes húmedas, los largos corredores silenciosos y el olor permanente de enfermedad crean una atmósfera opresiva. La sociedad yucateca de la época contempla aquel sitio con temor, superstición y desprecio. Los habitantes de Mérida prefieren ignorar la existencia de quienes viven allí. Desde su llegada, el narrador percibe que el verdadero dolor de los enfermos no proviene únicamente de la lepra, sino del abandono social. Muchos internos han sido expulsados de sus hogares. Otros fueron llevados a la fuerza por autoridades o familiares que temían el contagio. El hospital funciona más como un encierro que como un lugar de curación. El director del establecimiento guía al narrador por las distintas salas. Allí conoce hombres y mujeres marcados por las deformidades físicas de la enfermedad. Algunos han perdido dedos, otros muestran heridas permanentes en el rostro y varios apenas pueden caminar. Aún así, el autor evita describirlos como monstruos. Al contrario, insiste en mostrar que continúan siendo personas sensibles, con recuerdos, emociones y esperanzas. Uno de los primeros internos que llama su atención es un anciano llamado Don Julián. El hombre había sido comerciante antes de enfermar. Relata con voz temblorosa cómo su propia familia dejó de visitarlo pocos meses después de su ingreso al hospital. Don Julián conserva algunas cartas antiguas y las relee constantemente para sentirse acompañado. El narrador comprende entonces que la soledad constituye una de las peores condenas del lugar. También aparece una mujer joven llamada Matilde, cuya presencia rompe parcialmente la imagen habitual de los enfermos. A pesar de los primeros signos de lepra en sus manos, conserva gran parte de su belleza y mantiene una actitud digna. Ella explica que fue prometida en matrimonio antes de enfermar. Cuando la noticia se hizo pública, su prometido desapareció y jamás volvió a escribirle. Matilde no llora al contarlo, habla con una serenidad dolorosa que impresiona profundamente al narrador. Con el paso de los días, el visitante comienza a convivir más estrechamente con los internos. Descubre pequeñas rutinas que les permiten resistir la desesperación. Algunos rezan durante horas. Otros cuentan historias para entretenerse. Varias mujeres cosen ropa sencilla, mientras algunos hombres cultivan pequeñas plantas en el patio interior del hospital. El autor aprovecha estas escenas para denunciar la hipocresía de la sociedad. Afuera del hospital, muchas personas hablan de caridad cristiana, aunque pocas están dispuestas a acercarse a los enfermos. Incluso ciertos sacerdotes muestran temor al visitarlos. Sierra O'Reilly utiliza la obra para cuestionar la indiferencia social y la falta de compasión auténtica. Durante una de sus caminatas nocturnas por los corredores, el narrador escucha cantos provenientes de una habitación apartada. Al acercarse descubre a varios internos reunidos alrededor de un enfermo agonizante. No existe dramatismo exagerado. Los pacientes acompañan al moribundo con oraciones sencillas y palabras de consuelo. La escena conmueve profundamente al visitante, quien observa que entre aquellas personas marginadas existe más solidaridad que en muchos sectores privilegiados de la ciudad. El capítulo concluye con una reflexión amarga. El narrador comprende que el Hospital de San Lázaro representa una imagen reducida de la sociedad, un lugar donde el sufrimiento humano suele ocultarse para no incomodar a quienes viven cómodamente. También entiende que su estancia transformará su manera de ver la enfermedad, la pobreza y la dignidad humana.
Conforme avanzan las semanas dentro del Hospital de San Lázaro, el narrador empieza a conocer con mayor profundidad la vida de los internos. Lo que al principio parecía un conjunto uniforme de enfermos abandonados comienza a revelarse como una colección de tragedias personales, cada una marcada por pérdidas, injusticias y recuerdos dolorosos. Justo Sierra O'Reilly desarrolla en esta parte de la obra una observación más íntima de los personajes, mostrando cómo la lepra no destruye únicamente el cuerpo, sino también los vínculos sociales y familiares. El hospital mantiene una rutina silenciosa. Cada mañana los internos salen lentamente hacia el patio principal para recibir alimento y respirar un poco de aire fresco. Algunos conversan en pequeños grupos, otros prefieren permanecer apartados, consumidos por la tristeza. El narrador observa que muchos han perdido la costumbre de mirar directamente a los demás. La exclusión constante ha terminado debilitando incluso su confianza humana. Uno de los personajes que adquiere mayor relevancia es Sebastián, un antiguo artesano que antes trabajaba fabricando muebles finos en Mérida. Sus manos deformadas apenas le permiten sostener objetos ligeros. Aún así, conserva una enorme habilidad manual y dedica parte de su tiempo a reparar pequeñas piezas de madera dentro del hospital. Mientras trabaja, relata cómo sus clientes dejaron de buscarlo apenas comenzaron a notarse las manchas en su piel. Sebastián recuerda especialmente el día en que las autoridades sanitarias llegaron a su casa. Algunos vecinos ya habían difundido rumores sobre su enfermedad. Sin darle demasiada oportunidad de defenderse, fue trasladado al hospital. Lo más doloroso para él no fue abandonar su taller, sino despedirse de su hija pequeña, quien lloraba desconsoladamente mientras lo alejaban de su hogar. Desde entonces no ha vuelto a verla. El narrador escucha aquella historia con profunda conmoción. Poco a poco comprende que muchos enfermos fueron condenados socialmente incluso antes de ingresar al hospital. La lepra despierta un miedo irracional que transforma a las personas enfermas en seres invisibles para la comunidad. Otra figura importante es Doña Carmen, una anciana que lleva décadas viviendo en San Lázaro. Su rostro muestra señales severas de la enfermedad, aunque sus ojos conservan una expresión serena. Ella se ha convertido en una especie de madre para varios internos más jóvenes. Ayuda a cuidar a quienes atraviesan momentos críticos y acompaña a los agonizantes durante sus últimas horas. Doña Carmen explica que al principio odiaba el hospital. Durante años alimentó resentimiento hacia Dios y hacia las personas que la abandonaron. Con el tiempo comprendió que el rencor solo aumentaba su sufrimiento. Desde entonces decidió dedicar sus días a aliviar el dolor ajeno. El narrador percibe en ella una fortaleza espiritual extraordinaria. La obra también describe las dificultades materiales del establecimiento. Los recursos son escasos y muchas habitaciones carecen de condiciones adecuadas. Las medicinas apenas alcanzan para atender los casos más graves. Algunos pacientes duermen en camas deterioradas y utilizan vendas reutilizadas varias veces. Sierra O'Reilly critica indirectamente el abandono institucional que sufren los hospitales destinados a los sectores marginados. En una ocasión llega un nuevo enfermo llamado Eusebio. Su ingreso provoca inquietud entre los internos debido al avanzado estado de su padecimiento. El hombre se muestra desesperado y lleno de rabia. Grita constantemente que no merece estar encerrado allí. Durante los primeros días rechaza alimento y evita hablar con cualquiera. El narrador observa cómo los demás pacientes intentan acercarse poco a poco. Matilde le lleva agua y Doña Carmen procura tranquilizarlo. Esa solidaridad entre personas igualmente castigadas impresiona profundamente al visitante. Afuera del hospital, muchos ciudadanos sanos rechazan a los leprosos. Dentro de San Lázaro, los propios enfermos construyen una pequeña comunidad basada en apoyo mutuo. Con el paso del tiempo, Eusebio termina confesando que tenía una esposa y 2 hijos. Nunca les explicó realmente su enfermedad por miedo a perderlos. Cuando los síntomas empeoraron, decidió ocultarse durante semanas hasta que finalmente fue descubierto por las autoridades.
Ahora teme morir sin volver a ver a su familia. Estas confesiones fortalecen la reflexión central de la obra. El sufrimiento humano se vuelve más cruel cuando la sociedad responde con miedo y desprecio. El hospital no solo alberga cuerpos enfermos, también guarda memorias rotas y vidas suspendidas. Al finalizar el capítulo, el narrador admite que su percepción inicial ha cambiado profundamente. Ya no contempla a los internos como figuras lejanas o aterradoras. Cada conversación le permite descubrir personas sensibles, capaces de amar, sufrir y conservar dignidad aún en medio de circunstancias terribles. Los muros de San Lázaro esconden mucho más que enfermedad, contienen historias humanas que el resto del mundo prefiere ignorar. A medida que transcurren los meses dentro del Hospital de San Lázaro, el narrador de la obra de Justo Sierra O'Reilly comienza a percibir cambios profundos tanto en los internos como en sí mismo. La convivencia diaria con el dolor y la enfermedad modifica lentamente su manera de comprender la condición humana. Lo que en un principio le causaba espanto termina despertando compasión y respeto. El hospital deja de parecerle únicamente un lugar de sufrimiento para convertirse también en un espacio donde se revelan la fortaleza espiritual y la capacidad de resistencia de las personas olvidadas. La vida cotidiana en San Lázaro continúa marcada por la monotonía. Los días transcurren entre tratamientos rudimentarios, largas horas de silencio y pequeñas conversaciones que ayudan a combatir la desesperación. Algunos enfermos empeoran rápidamente, otros logran mantenerse estables durante largos periodos. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo vivirá. Esa incertidumbre permanente crea una atmósfera de resignación que impregna cada rincón del edificio. El narrador observa que muchos internos recurren a la religión como único refugio emocional. Las oraciones colectivas se vuelven frecuentes, especialmente durante las noches. En una pequeña capilla del hospital, varias velas iluminan imágenes religiosas desgastadas por el tiempo. Allí los enfermos buscan consuelo frente a una sociedad que prácticamente los ha condenado al olvido. Doña Carmen continúa desempeñando un papel fundamental entre los pacientes. Su serenidad inspira tranquilidad incluso en los momentos más difíciles. Ella insiste en que la desesperación destruye más rápidamente que la propia enfermedad. Aunque el dolor físico resulta insoportable para muchos, la anciana procura mantener viva cierta esperanza espiritual dentro del hospital. Sebastián, el antiguo artesano, atraviesa una etapa particularmente difícil. Sus heridas avanzan y sus manos pierden movilidad con rapidez. Aún así, continúa trabajando lentamente sobre pequeños trozos de madera. El narrador descubre que intenta fabricar una pequeña caja destinada a guardar las cartas antiguas que conserva de su hija. Cada movimiento le produce dolor, aunque se niega a abandonar aquella tarea. Durante una conversación íntima, Sebastián reconoce que ya no espera salir vivo del hospital. Lo único que desea es que su hija llegue algún día a saber que jamás dejó de pensar en ella. Sus palabras conmueven profundamente al narrador, quien empieza a comprender la enorme necesidad de afecto que persiste incluso en quienes viven aislados del mundo. Mientras tanto, Matilde experimenta una transformación emocional importante. La joven había conservado durante mucho tiempo la esperanza de recuperar su antigua vida. Con el avance de la enfermedad, empieza a aceptar que probablemente permanecerá en San Lázaro para siempre. Esa aceptación no aparece acompañada de amargura violenta, sino de una tristeza silenciosa que el narrador describe con enorme sensibilidad. Una noche, el hospital entero queda marcado por un acontecimiento doloroso. Eusebio, el hombre que había ingresado lleno de rabia y desesperación, cae gravemente enfermo. La fiebre aumenta rápidamente y los médicos comprenden que difícilmente sobrevivirá. Los internos se turnan para acompañarlo durante sus últimas horas. Incluso aquellos que apenas lo conocían sienten compasión por él. El narrador presencia la escena con profundo impacto emocional. Eusebio, debilitado y consciente de su final cercano, pide perdón entre lágrimas por sus ataques de ira y por haber rechazado la ayuda de los demás pacientes. También suplica que alguien rece por sus hijos,
temiendo que crezcan creyendo que los abandonó voluntariamente. Doña Carmen toma su mano mientras varios enfermos rezan alrededor de la cama. La escena refleja uno de los temas centrales de la obra. Dentro del hospital, las personas marginadas desarrollan una solidaridad mucho más auténtica que la mostrada por gran parte de la sociedad exterior. La muerte de Eusebio ocurre poco antes del amanecer. El silencio que sigue a su fallecimiento resulta devastador. El narrador percibe que la muerte se ha convertido en una presencia cotidiana dentro de San Lázaro. Los internos conviven constantemente con la posibilidad de desaparecer sin dejar rastro en la memoria pública. Tras el entierro sencillo organizado por el hospital, el visitante reflexiona sobre el modo en que la sociedad olvida rápidamente a quienes considera inútiles o peligrosos. Muchos de los enfermos de San Lázaro tuvieron familias, profesiones y sueños. Ahora sobreviven apartados, como si jamás hubieran formado parte del mundo exterior. El capítulo concluye con una sensación de melancolía profunda. El narrador reconoce que el contacto continuo con los internos ha derrumbado numerosos prejuicios. Ya no observa la lepra únicamente como una enfermedad terrible, sino también como una tragedia social agravada por el miedo, la ignorancia y la falta de humanidad. Con el paso del tiempo, el narrador de Un año en el hospital de San Lázaro percibe con mayor claridad que el sufrimiento de los internos no proviene únicamente de la enfermedad física. Justo Sierra O'Reilly profundiza en esta parte de la obra en la separación casi absoluta entre los enfermos y el resto de la sociedad yucateca. El hospital aparece cada vez más como un territorio olvidado, apartado deliberadamente para evitar que la población contemple la miseria humana que existe dentro de sus propios límites. Las visitas al establecimiento son escasas. Muy pocas personas se atreven a cruzar las puertas de San Lázaro. Incluso algunos trabajadores muestran temor al acercarse demasiado a los pacientes. El narrador observa que la lepra ha sido rodeada de supersticiones y exageraciones que aumentan el rechazo social. Muchos ciudadanos consideran a los enfermos casi como seres condenados por voluntad divina. En varias ocasiones llegan rumores procedentes de la ciudad. Algunos habitantes protestan porque el hospital se encuentra relativamente cerca de ciertas zonas pobladas. Otros exigen medidas más estrictas para evitar cualquier contacto entre los internos y el exterior. Estas noticias generan tristeza entre los pacientes, quienes comprenden que continúan siendo vistos como amenazas antes que como personas. Matilde recibe una de las mayores decepciones de toda su estancia en San Lázaro. Después de muchos meses sin noticias, finalmente llega una carta relacionada con su antigua vida. La joven, llena de esperanza, piensa durante unos momentos que su antiguo prometido ha decidido buscarla nuevamente. Cuando abre la carta descubre que pertenece a un familiar lejano que únicamente desea confirmar si continúa viva para resolver ciertos asuntos de herencia. El golpe emocional resulta devastador. Matilde permanece encerrada durante horas en su habitación, evitando hablar con los demás internos. El narrador comprende entonces hasta qué punto el abandono sentimental puede destruir lentamente la voluntad de una persona. La enfermedad ha separado a la joven no solo de la sociedad, sino también de cualquier expectativa de futuro. Doña Carmen intenta consolarla recordándole que dentro del hospital todavía existen personas capaces de brindarle cariño sincero. Aunque las palabras de la anciana ofrecen cierto alivio, Matilde comienza a mostrarse más silenciosa y distante. Sierra O'Reilly describe este cambio con enorme sensibilidad, resaltando cómo la pérdida de esperanza afecta profundamente incluso a quienes conservan fortaleza espiritual. Mientras tanto, Sebastián empeora visiblemente. Las heridas avanzan y sus fuerzas disminuyen cada día. A pesar de ello, insiste en terminar la pequeña caja de madera destinada a guardar las cartas de su hija. El narrador lo ayuda ocasionalmente, sosteniendo algunas herramientas o acercándole materiales sencillos. Esa convivencia fortalece el vínculo entre ambos. En una conversación particularmente emotiva, Sebastián reconoce que teme ser olvidado completamente después de morir.
No le preocupa tanto la muerte física como la posibilidad de desaparecer sin dejar memoria alguna en el corazón de quienes amó. El narrador escucha aquellas palabras con profunda impresión, entendiendo que el verdadero terror de muchos internos consiste en sentirse borrados de la existencia social. La obra también dedica atención a las condiciones materiales del hospital. Las lluvias deterioran varias partes del edificio y el suministro de medicinas sigue siendo insuficiente. Algunos pacientes carecen de ropa adecuada y deben compartir mantas viejas durante las noches frías. Sierra O'Reilly utiliza estas descripciones para denunciar la negligencia de las autoridades y la poca importancia otorgada a los enfermos pobres. A pesar de tantas dificultades, dentro de San Lázaro continúan surgiendo gestos de solidaridad. Algunos internos organizan pequeñas reuniones nocturnas donde cuentan historias de su vida antes de la enfermedad. Otros cantan canciones antiguas para aliviar la tristeza colectiva. El narrador observa que esas reuniones permiten a los pacientes recordar que alguna vez formaron parte activa del mundo exterior. Una tarde llega al hospital un sacerdote joven enviado temporalmente para atender espiritualmente a los enfermos. Al principio muestra incomodidad y nerviosismo. Apenas logra acercarse a ciertos pacientes debido al temor al contagio. Con el paso de los días, la convivencia transforma gradualmente su actitud. Empieza a conversar más abiertamente con los internos y descubre la humanidad que existe detrás de las deformidades físicas. El narrador considera significativa aquella transformación. Comprende que gran parte del rechazo social nace de la ignorancia y de la distancia emocional. Cuando las personas se acercan realmente al sufrimiento ajeno, muchos prejuicios comienzan a derrumbarse. El capítulo concluye con una reflexión amarga sobre la crueldad de la indiferencia humana. Los enfermos de San Lázaro no solo luchan contra la lepra, sino también contra el abandono moral de una sociedad que prefiere esconder el dolor antes que enfrentarlo con compasión y responsabilidad. Al acercarse el final de su permanencia en el Hospital de San Lázaro, el narrador experimenta una mezcla de tristeza, reflexión y transformación interior. Durante aquel año completo de convivencia con los enfermos, su visión del sufrimiento humano ha cambiado profundamente. Justo Sierra O'Reilly concluye su obra con un tono profundamente humano y crítico, dejando claro que el verdadero propósito del relato no consiste únicamente en describir la lepra, sino en denunciar la indiferencia social hacia quienes padecen desgracias físicas y morales. El hospital continúa envuelto en la misma atmósfera silenciosa que marcó desde el inicio la experiencia del narrador. Los corredores húmedos, las paredes deterioradas y el lento caminar de los internos forman ya parte de su vida cotidiana. Lo que antes le provocaba horror ahora despierta compasión y respeto. Cada rostro enfermo representa para él una historia marcada por pérdidas, humillaciones y resistencia. Sebastián atraviesa sus últimos días de vida. El deterioro físico resulta evidente y apenas puede levantarse de la cama. Aún así, conserva cerca de sí la pequeña caja de madera que logró terminar con enorme esfuerzo. Dentro guarda cuidadosamente las cartas antiguas de su hija, consideradas por él como el único vínculo restante con su pasado. El narrador pasa largas horas acompañándolo. Durante una de sus últimas conversaciones, Sebastián confiesa que ya no siente rencor hacia quienes lo abandonaron. El sufrimiento prolongado ha debilitado incluso su capacidad de odiar. Lo único que lamenta es no haber podido abrazar nuevamente a su hija. Sus palabras están llenas de resignación tranquila, una serenidad dolorosa nacida después de años de aislamiento. Pocos días después, Sebastián muere en silencio durante la madrugada. Los internos reaccionan con tristeza profunda, aunque acostumbrados ya a convivir constantemente con la muerte. Doña Carmen organiza pequeñas oraciones junto a la cama mientras varios pacientes recuerdan anécdotas sobre el antiguo artesano. El narrador observa que dentro del hospital los enfermos han construido una especie de familia improvisada, unida por el sufrimiento compartido y la exclusión social. La muerte de Sebastián afecta especialmente a Matilde. La joven comprende cada vez con mayor claridad que San Lázaro probablemente será también el escenario final de su propia vida.
Aún así, su carácter ha cambiado desde los primeros meses. La esperanza ingenua de regresar a la sociedad ha desaparecido, aunque en su lugar surge una actitud más serena y comprensiva hacia los demás internos. Doña Carmen continúa siendo el centro moral del hospital. A pesar de los años y del desgaste físico causado por la enfermedad, mantiene una actitud de servicio constante. El narrador reconoce en ella una grandeza espiritual que rara vez ha encontrado fuera de aquellos muros. Mientras muchas personas sanas viven dominadas por el egoísmo y la indiferencia, aquella anciana enferma dedica sus últimos años a consolar y cuidar a otros desdichados. En los últimos días de su estancia, el narrador recorre nuevamente las distintas salas del hospital. Observa a los pacientes conversando en los patios, rezando en la pequeña capilla o simplemente contemplando el paso lento de las horas. Comprende que detrás de cada deformidad existe una persona cuya dignidad permanece intacta pese al desprecio social. La obra insiste entonces en una de sus reflexiones fundamentales: la sociedad teme tanto al sufrimiento que prefiere apartarlo de su vista. El Hospital de San Lázaro funciona como símbolo de esa exclusión moral. Los enfermos son alejados físicamente para que el resto de la población pueda continuar su vida sin enfrentarse a la miseria humana. Antes de marcharse, el narrador se despide de varios internos. Muchos le agradecen simplemente haberlos escuchado y tratado con humanidad. Ese detalle aparentemente sencillo revela hasta qué punto habían sido privados de reconocimiento y afecto durante años. La despedida con Doña Carmen resulta especialmente emotiva. La anciana le pide que no olvide a quienes viven en San Lázaro y que hable de ellos con verdad y compasión. El narrador promete hacerlo, consciente de que aquella experiencia ha transformado definitivamente su conciencia moral. Al abandonar el hospital, siente que deja atrás un mundo oculto que la mayoría de las personas jamás desea conocer. Aunque vuelve a la vida exterior, comprende que nunca podrá mirar del mismo modo la pobreza, la enfermedad ni el abandono social. La obra concluye dejando una poderosa lección sobre la necesidad de la empatía humana y la obligación moral de reconocer dignidad incluso en quienes han sido rechazados por todos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.